Parte segunda, capítulo octavo de La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maeztu. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo. Londres muerto. Cuando me despedí del artillero, bajé la colina y, siguiendo la calle Mayor, crucé el puente de Lambeth, cuyo paso obstruía casi del todo la tumultuosa hierba roja. Pero ya las ramas comenzaban a blanquear aquí y allá, síntoma de la enfermedad que en tan breve tiempo había de extinguirla. En la esquina de la carretera que conduce a la estación de Putney Bridge encontré un hombre tumbado. Estaba tan negro como un deshollinador, cubierto de polvo, pero aún vivo y con una borrachera que no le permitía ni moverse ni hablar. En contestación a mis preguntas, soltó una serie de blasfemias y de injurias. Creo que, a no ser tan bárbara su fisonomía, me hubiera quedado con él. La carretera estaba cubierta de una capa de polvo negro, que se hizo más espesa al llegar a Fulham. Reinaba en las calles horrible silencio. Encontré pan en una panadería, malo, duro, mohoso, pero aún comestible. Al acercarme a Waltham Green, desapareció el polvo de las calles y pasé frente a un grupo de casas incendiadas. El ruido de las llamas alivió mi espíritu, pero al llegar a Brompton volvió el silencio a reinar en las calles. De nuevo caminé sobre polvo negro y volví a encontrar otros cadáveres. Vi una docena, poco más o menos, en toda la calle Mayor de Fulham. Como debían estar allí desde hace días, no me detuve en examinarlos. El polvo negro que los cubría suavizaba sus líneas, pero algunos habían sido removidos por los perros. Allí donde no se veía polvo negro, las tiendas y casas cerradas y las persianas corridas hacían pensar en un domingo londinense. En algunos parajes se notaba huellas de ladrones, pero raramente en otros establecimientos que no fueran tabernas o tiendas de comestibles. El escaparate de un joyero aparecía roto, pero el ladrón debió haber sufrido algún contratiempo, porque había en la acera varias cadenas de oro y un reloj. No me molesté en recogerlos. Más allá vi una mujer andrajosa acurrucada en un portal. La mano que le colgaba de la rodilla estaba acuchillada. La sangre cubría sus harapos, y el champán de una botella rota formaba un charco en la acera. Parecía dormir, pero se hallaba muerta. Cuanto más penetraba en Londres, era mayor el silencio. Pero no era el silencio de la muerte, sino el de la espera de cosas próximas, irremisibles. La destrucción, que ya había devastado los arrabales del noroeste de la metrópoli y aniquilado Ealing y Kilburn, podía caer igualmente sobre estas casas y reducirlas a cenizas humeantes. Era una ciudad condenada, abandonada voluntariamente. En las calles de South Kensington no encontré ni cadáveres ni polvo negro. No lejos de este punto oí por vez primera una especie de aullido que llegó al principio a mis oídos de modo casi imperceptible. Era como un sollozo de 2 notas. Que se repetía sin interrupción. Al atravesar las calles que daban al norte, crecía en intensidad, y luego las casas y los edificios parecían amortiguarlo e interceptarlo. Al bajar la calle de la Exposición, lo escuché en toda su plenitud. Me detuve, vueltos los ojos hacia los jardines de Kensington, preguntándome
lo que sería tan extraño y remoto lamento. Era como si aquel desierto enorme de edificios hubiera hallado la voz que expresara su miedo y soledad. Gemía la voz superhumana en grandes olas sonoras que barrían la calle asoleada entre los altos edificios. Maravillado, me volví hacia el norte, encaminándome a las verjas de Hyde Park. Tuve el propósito de entrar en el Museo de Historia Natural y de subirme a la cúspide de las torres para ver lo que ocurría en el parque, pero decidí seguir en tierra, donde era más fácil esconderme con rapidez, y remonté la calle de la Exposición. Los altos edificios, silenciosos y abandonados, me devolvían de fachada en fachada el ruido de mis pasos. Al llegar a las puertas del parque, encontré un ómnibus volcado y el esqueleto completamente limpio de un caballo. Me quedé perplejo un rato y seguí hasta el puente de la Serpentina. La voz se hacía más potente de segundo en segundo, aunque del lado norte del parque no se viera por encima de las casas más que una niebla de humo. Gritaba la voz, que me parecía venir de los alrededores de Regent's Park. El desolado grito comenzó a influir en mi ánimo y desapareció la excitación que me había sostenido. El gemido se apoderó de mí. Sentí que estaba inmensamente fatigado, con los pies adoloridos, muerto de hambre y de sed. Era más de mediodía. ¿Por qué vagaba solo en la ciudad muerta? ¿Por qué estaba yo solo cuando Londres yacía majestuoso, envuelto en su negro sudario? La soledad se me hizo intolerable. Me acordé de amigos olvidados años atrás. Pensé en los venenos que contenían las farmacias y en los vinos almacenados en las tabernas. Evoqué las miserables imágenes de las dos únicas criaturas desesperadas que, a mi juicio, compartían conmigo la ciudad. Llegué a la calle de Oxford por Marble Arch, donde de nuevo encontré varios cadáveres y el polvo negro. Por las rejas de los sótanos de algunas casas subía un mal olor de mal augurio. Como la caminata y el calor me habían aguzado la sed, después de mucho trabajo logré introducirme en una taberna donde encontré qué comer y qué beber. Me sentí tan cansado al concluir de comer que entré en el cuarto que había detrás del mostrador y me dormí en un sofá de crin negra. Al despertarme, el espantoso aullido me seguía llenando los oídos. Anochecía. Recogí en el mostrador galletas y queso. También había una alambrera de guardar carne, pero no encerraba más que gusanos. Atravesé varias plazas, silenciosas, guarnecidas de quintas señoriales. No recuerdo otro nombre que el de Portman Square, y por la calle de Baker llegué al fin a Regent's Park. Cuando desembocaba vi sobre los árboles, a la claridad del crepúsculo, la caperuza del marciano gigantesco que exhalaba los gritos. No me aterroricé. Verle allí me parecía la cosa más natural del mundo. Le contemplé algún tiempo, sin que él se moviera. Rígido e inmóvil, aullaba por razones que yo desconocía. Traté de combinar un plan de acción, pero el ruido interminable de
Me embrollaba los pensamientos. Tal vez me hallaba excesivamente fatigado para tener mucho miedo. La verdad es que se sentía más deseos de conocer la causa de esos gritos que temores. Tratando de bordear el parque, eché a andar por Park Road y al poco rato pude ver de arriba a abajo al marciano estacionario y gemebundo en dirección de St. John's Wood. A unos 200 metros oí un coro de ladridos y vi primero un perro grande que llevaba en la boca un pedazo de carne podrida y después un atajo de perros hambrientos que le seguían ladrando. Al divisarme se volvió bruscamente, temeroso de que yo fuera otro competidor. Cuando los ladridos se apagaron en la calle silenciosa, volvió a escucharse el Al acercarme a la estación de St. John's Wood, encontré los restos de una máquina de mano. Al principio pensé que alguna casa se había caído en medio del camino. Solo cuando hube trepado por las ruinas, reparé, estremeciéndome, en que se trataba de un titán mecánico, que yacía con los tentáculos doblados, retorcidos y machacados entre los destrozos que había ocasionado. La parte delantera estaba hecha pedazos. Era como si la máquina se hubiese lanzado a ciegas contra la casa y ésta la hubiese sepultado al caer. Me pareció que esto debió haber ocurrido en un momento en que faltara a la máquina de mano la dirección de su marciano. Hubiera sido peligroso trepar más alto para verlo, y anochecía tan rápidamente que hasta la sangre que salpicaba la máquina y los restos cartilaginosos del marciano abandonado por los perros se hicieron invisibles para mí. Maravillado más que nunca de lo que había visto, seguí andando hacia Primrose Hill. Más allá, por entre un claro de los árboles, vi a un segundo marciano junto al jardín zoológico, inmóvil como el primero, erguido y silencioso. De nuevo me rodeó la hierba roja, pues el canal no era más que una masa sombría de vegetación color rojo oscuro. Al cruzar el puente cesó de súbito el ruido de como si lo hubieran, por decirlo así, cortado de un hachazo. Cayó el silencio como un trueno. Las altas casas que me rodeaban se oscurecieron hasta no distinguirse unas de otras. Los árboles del parque se pusieron negros. En torno mío trepaba la hierba roja y se retorcía por encima de mí como para envolverme en la oscuridad. La noche, madre del miedo y del misterio, caía sobre mí. Pero mientras resonaba aquella voz, habían sido soportables la soledad y la desolación. Por su virtud parecía vivir aún Londres, y el sentido de la vida me sostenía. Pero, de pronto, sobrevino un cambio. Pasó no sé qué cosa, y llegó un silencio que podía palparse. Nada más que silencio. Londres, en torno mío, me miraba con ojos espectrales. Las ventanas de las casas blancas parecían huecas órbitas de un esqueleto. Mi fantasía encontraba millares de enemigos silenciosos que daban vuelta a mi alrededor. Se apoderó de mí el horror a mi temeridad. La calle por donde debía ir me pareció espantosamente negra, como una ola de brea. Creí ver una forma contorsionada en medio del camino, y no me determiné a seguir.
Volví por la calle de St. John's Wood y eché a correr en dirección de Kilburn para alejarme de este silencio intolerable. Me escondí hasta mucho después de las 12 en una estación de coches de Hilaro Road para escapar a la oscuridad y al silencio. Pero antes del alba recobré ánimos, y cuando todavía parpadeaban las estrellas me volví de nuevo hacia Regent's Park. Equivoqué el camino y a la media luz del amanecer vi dibujarse a lo último de una larga avenida la pendiente de Primrose Hill. En la cúspide se erguía contra las pálidas estrellas un tercer marciano, rígido e inmóvil como los otros. Me acometió un propósito insensato. Quería morirme y acabar de una vez, pero sin la molestia de matarme yo mismo. Me eché el alma a la espalda y me acerqué al titán. Al acercarme, vi a favor de la creciente claridad del alba una multitud de cuervos que se atropellaban y giraban en torno a la caperuza del marciano. Me dio un brinco el corazón y eché a correr. Crucé precipitadamente un macizo de hierba roja que cubría St. Edmund's Terrace, sumergiéndome hasta medio cuerpo en el agua que se escapaba a torrentes de los depósitos de Albert Road, y antes de que saliera el sol desemboqué en una pradera. En lo alto de la colina aparecían removidos gigantescos montones de tierra que formaban una especie de trinchera titánica. Era el último y el mayor de los campamentos marcianos. Por detrás de la tierra removida subía a los cielos un hilo tenue de humo. Pasó por la línea del horizonte un perro ansioso y desapareció. El propósito que me acometiera se hizo real, verosímil. Al escalar la colina y acercarme al monstruo, no sentía temor alguno, sino una exaltación frenética que me hacía temblar. Del capuchón inmóvil le colgaban los pedazos de carne pegajosa en que picoteaban las aves de rapiña. Subí en 2 brincos la muralla de tierra y de pie en la cúspide logré ver el interior del reducto. Era un grande espacio en el que había gigantescas máquinas en desorden, colosales montones de materiales y extraños agujeros, y desparramados aquí y allí, los unos en las caídas máquinas de guerra, los otros en las ya rígidas máquinas de mano, una docena, tiesos, callados, puestos en fila, yacían los marcianos muertos, muertos por los vacilos de los contagios y de las podredumbres contra los cuales no se hallaba preparado su organismo, muertos como la hierba roja, muertos después de fracasar todos los medios defensivos humanos por las ínfimas criaturas que Dios, con su sabiduría, ha puesto en esta tierra. Este era el resultado que yo hubiera debido prever, y muchas otras gentes, de no habernos cegado el entendimiento, el pánico y el desastre. Desde el comienzo de las cosas, los gérmenes de las enfermedades han cobrado sus diezmos sobre la humanidad. Los cobraron sobre nuestros antepasados prehistóricos. Los cobraron desde el comienzo de la vida, pero en virtud de la selección natural, nuestra especie ha ido desarrollando su fuerza de resistencia. No nos vencen estos gérmenes sin luchar contra algunos. Por ejemplo, los que causan la putrefacción de la materia muerta. Nuestras formas vivientes son del todo inmunes. Pero en el planeta Marte no existen las bacterias.
Y tan pronto como llegaron nuestros invasores, tan pronto como bebieron y comieron, nuestros aliados microscópicos empezaron a combatirles. Cuando yo los había examinado en Mortlake, estaban ya condenados sin remedio. Se morían, se corrompían al agitarse. Era inevitable. Al precio de millones y millones de muertes ha pagado el hombre su posesión hereditaria del globo terrestre. Le pertenece contra todos los intrusos. Le pertenecería aunque fueran los marcianos 10 veces más potentes, porque los hombres no viven ni mueren en vano. Había en junto unos 50 marcianos, desparramados en su inmensa fosa, sorprendidos por una muerte que debió parecerles completamente incomprensible. Tampoco yo la comprendía entonces. Lo que sí supe es que aquellos seres, tan terribles para el hombre cuando vivos, yacían ahora muertos. Me figuré por un momento que se hubiera reproducido la destrucción de Sennacherib, que Dios se arrepentía, que el ángel de la muerte les mataba de noche. Permanecí de pie, contemplando el agujero. Al salir el sol e inundar el mundo con sus áureos rayos, se me encendió el corazón gloriosamente. El hoyo seguía oscuro. Los formidables aparatos de complejidad y poder, tan grandes, maravillosos, tan poco terrestres por sus formas tortuosas, se elevaban hacia la luz, vagos, extraños, siniestros. Una multitud de perros se disputaba en el fondo de la cavidad los despojos que había en lo oscuro. La máquina volante que probaban en nuestra atmósfera más densa, cuando les sorprendió la enfermedad y después la muerte, yacía del otro lado, y la muerte llegó a su hora. Un graznido me hizo levantar la cabeza y ver en lo más alto de Primrose Hill la enorme máquina de guerra que nunca más volvería a luchar. Los pedazos de carne roja colgaban de sus flancos. En dirección opuesta, el revuelo de los cuervos aureoleaba a los otros 2 gigantes que yo vi la víspera, tal como la muerte les había sorprendido. Uno de ellos se murió tal vez antes de que cesaran sus gritos y sus llamadas a los compañeros. Tal vez fue el último en morir. Tal vez resonaron sus gemidos hasta agotarse la fuerza de su máquina. Ahora, convertidos en inofensivos trípodes de metal, resplandecían a los rayos del sol naciente. Alrededor de este agujero, salvada como de milagro de eterna destrucción, se extendía la gran ciudad, madre de ciudades. Quien no haya visto Londres libre de brumas, se imaginará difícilmente la suma belleza de su desierto silencioso de edificios. Por encima de las ennegrecidas ruinas de Albert Terrace y del roto campanario de la iglesia, resplandecía el sol en el cielo transparente, y aquí y allá algún vidrio reflejaba sus rayos con fuerza cegadora sobre la inmensidad de los tejados. Se extendían llenos de luz esplendorosa los muelles y almacenes circulares de la estación de Chalk Farm, y los vastos espacios antes estriados de negro por los rails, que ahora enrojecía la roña de 2 semanas de reposo. Había en todo esto algo del misterio de la belleza. Al septentrión se extendían por la línea del horizonte Kilburn y Hampstead, con su multitud de casas. Al oeste, la gran ciudad permanecía en la sombra, y hacia el sur, más allá de los marcianos, las verdes praderas
de Regent's Park, el Langham Hotel, el Dolmen de Albert Hall, el Instituto Imperial y las casas gigantescas de Brompton Road se destacaban con precisión bajo el sol levante, mientras que las dentadas ruinas de la abadía de Westminster surgían de entre ligera bruma. Aún más allá se alzaban las colinas azules del Surrey, y las torres del Palacio de Cristal refulgían como barras de plata. La masa de San Pablo era como una mancha negra en el oriente, y vi por primera vez que habían abierto en el dolmen un inmenso boquete. Al contemplar esta vasta extensión de casas, de almacenes, de iglesias abandonadas y silenciosas, al pensar en las esperanzas y en los esfuerzos infinitos y en las innumerables multitudes de vidas que habían sido necesarias para construir este arrecife humano, y la rápida y despiadada destrucción que acababa de amenazarlo, cuando comprendí que la amenaza no se realizaba, que de nuevo los hombres recorrerían las calles y que esta inmensa ciudad muerta, que me era tan querida, recobraría su animación y su riqueza, sentí tal emoción que me eché a llorar. El suplicio había terminado. Desde ese momento mismo empezaría la convalecencia. Iban a volver cuantos supervivientes vagaban por los condados, sin dirección, sin ley y sin víveres, como rebaños sin pastor, y cuantos se hubieran escapado por mar. La vida pulsaría con más fuerza por las calles solitarias hasta llenar las plazas. Sea lo que fuere lo ya destruido, la mano del destructor se había parado. La mano del destructor se había detenido. En los escombros siniestros, en los esqueletos ennegrecidos de las casas que yacían tan lúgubres junto a los verdes y soleados flancos de la colina, resonarían alto los martillos de los restauradores. Al pensar en ello, extendí las manos al cielo, dando gracias a Dios. Dentro de un año, me dije, dentro de un año. Y luego se arrojó sobre mi espíritu, con fuerza abrumadora, la preocupación de mí mismo, de mi mujer, de mi antigua existencia de tierna compañía y de esperanzas comunes. Mi antigua existencia, desaparecida para siempre. Fin del capítulo 8. Parte segunda, capítulo 9 de La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maeztu. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 9. El desastre. Y ahora llego al punto más extraño de mi historia, aunque tal vez no sea completamente extraño. Conservo el recuerdo preciso, sereno y despejado de lo que hice aquel día, hasta que me puse a llorar y a dar gracias a Dios en el alto de Primrose Hill. Pero después ya no supe nada. No sé nada de los 3 días posteriores. Luego supe que, lejos de ser yo el primero en descubrir la muerte de los marcianos, varios vagabundos se me habían adelantado. Un hombre, el primero, estuvo en Saint Martin's le Grand, y mientras yo me escondía en la estación de coches, se las arregló para telegrafiar a París. La feliz noticia dio la vuelta al mundo, y 1 millar de ciudades, sumidas en terrores espectrales,
se entregaron a frenéticos rezos en iluminaciones locas. Llegó la noticia a Dublín, a Edimburgo, a Manchester y a Birmingham, cuando yo examinaba desde sus ruinas el último campamento marciano. Ya había hombres, según he oído decir, llorando de alegría, interrumpiendo su trabajo para darse la mano y lanzar vivas. Montaban trenes de pasajeros aún en puntos tan cercanos a Londres como Crewe. Las campanas de Inglaterra, calladas desde hacía 15 días, voltearon unánimemente en celebración de la noticia. Ciclistas desalineados, de caras consumidas, recorrían las carreteras como relámpagos para esparcir la nueva de la liberación imprevista entre las gentes errabundas. Desesperadas sombras tétricas. ¿Y los víveres? Por el canal y por el mar de Irlanda y por el Atlántico se precipitaban en socorro nuestro cargamentos de harina, de pan y de carne. Todos los barcos del mundo parecían encaminarse a Londres, pero no recuerdo nada de esto. Yo corría por la ciudad en un acceso de locura, y al recobrar el sentido me encontré en casa de gentes bondadosas que me recogieron en las calles de St. John's Wood cuando llevaba 3 días de andar sin rumbo y de llorar de rabia. Me han dicho después que yo cantaba coplas sin sentido sobre el último hombre vivo, ¡hurra! El último hombre vivo. Y no obstante la preocupación de sus propios asuntos, estas gentes, cuyo nombre no sabría decir, a pesar de lo que deseo expresarles mi gratitud, esas gentes cargaron conmigo, me dieron su techo y me protegieron contra mis furores. Según parece, yo debí contarles en ese tiempo fragmentos de mi historia. Cuando se me pasó el delirio, me fueron dando cuenta poco a poco de lo ocurrido en Leatherhead. Un marciano destruyó la villa, con todos sus habitantes, al segundo día de hallarme yo encerrado en Mortlake. La destruyó sin que nadie le provocara, por capricho, por alarde de fuerzas, como un niño demuele un hormiguero. Estaba yo solo y sin hogar, y esas gentes fueron cariñosas para conmigo. Estaba yo solo y triste, y compartieron mis penas. Permanecí con ellas hasta 4 días después de mi restablecimiento. En estos 4 días fue creciendo en mi espíritu el anhelo inexplicable de ver una vez más los restos de lo que había sido para mí existencia feliz y luminosa. Era un deseo mórbido de recrearme en mi desventura. Hicieron cuanto estaba de su parte para quitarme de la cabeza este enfermizo pensamiento, pero no pude resistir más tiempo a mis impulsos. Les prometí volver fielmente. Me despedí de estos amigos de 4 días con lágrimas en los ojos, y eché a andar por las calles tan sombrías recientemente, tan extrañas, tan abandonadas. Ya se agitaba en ellas la gente de regreso, ya se veía alguna tienda abierta, y hasta fluía en una fuente el agua cristalina. Recuerdo cuán irónicos me parecieron los esplendores del día al emprender mi peregrinación melancólica a la casita de Woking. Cuán viva la animación que me rodeaba, cuán atareadas las gentes. Había tantas en las calles, ocupándose en 1000 faenas, que parecía imposible hubiera perecido una parte tan considerable de la población. Pero entonces reparé en lo amarillo de las caras, en lo erizado de los cabellos, en lo harapiento de las ropas, en el tamaño y en el brillo de los ojos. No se leía en los semblantes más que alegría frenética y saltarina.
o voluntad reconcentrada y firme. A no ser por la expresión de los rostros, Londres hubiera parecido una ciudad de vagabundos. Las juntas parroquiales distribuían a derecha e izquierda el pan enviado por el gobierno francés. Los pocos caballos que se veían arrastraban tristemente los costillares descarnados. Policías provisionales lucían por toda insignia en cada esquina una cinta blanca atada al brazo. Hasta que alcancé la calle de Wellington, no percibí señal de los destrozos originados por los marcianos, pero la hierba roja trepaba por los arcos y columnas del puente de Waterloo. También vi en una esquina del puente uno de los vulgares contrastes de aquella época grotesca. Una hoja de papel se pavoneaba en una estaca contra un macizo de hierba roja. Era el anuncio del primer periódico que reanudaba la publicación, el Daily Mail. Di por un número un chelín ennegrecido que me encontré en el bolsillo. La mayor parte del periódico estaba en blanco, pero el único cajista que debió componerlo se había entretenido en llenar la segunda plana de un conjunto abigarrado de clichés. El resto era una serie de impresiones personales. Aún no se había reorganizado el servicio de noticias. Nada decía de nuevo, sino que eran asombrosos los resultados del examen de las máquinas marcianas. Entre otras cosas, aseguraba el articulista lo que no creí en aquel entonces, que ya se había descubierto el secreto de volar. Los trenes de la estación de Waterloo conducían de balde a los pasajeros. Pasado el primer ímpetu, no era mucha la gente que había en la estación, y como no me sintiera con ganas de entablar conversaciones ocasionales, entré en un departamento vacío y me puse a contemplar con los brazos cruzados el espectáculo de aquella devastación asoleada. Al salir de la estación comenzó a traquetear el tren sobre raíles provisionales. Las casas de ambos lados de la vía eran ruinas negruzcas. Desde el cruce de Clapham, la faz de Londres aparecía teñida de humo negro. No obstante, los 2 últimos días de tempestad y lluvia. También en el cruce de Clapham se interrumpía la línea. Centenares de obreros improvisados, oficinistas sin empleo y dependientes de comercio, trabajaban junto a los peones de profesión. El tren traqueteó de nuevo al pasar sobre la línea. A lo largo de la vía estaba la comarca desconocida y desolada. Wimbledon, sobre todo, era un montón de escombros. Walton, gracias a sus pinares no incendiados, parecía la localidad menos perjudicada. El Wandle, el Mole y todos los ríos se habían transformado en macizos de hierba roja, color de carne fresca. Los pinares del Surrey eran sobrados secos, sin embargo, para la planta trepadora. Más allá de Wimbledon se veían desde el tren, junto a unos plantíos, los montones de tierra removida por la caída del sexto cilindro. Entre la multitud que los miraba se veía trabajar a un grupo de zapadores. Agitada por la brisa matutina, ondeaba alegremente la bandera británica. La hierba roja teñía de púrpura todos los plantíos, convirtiéndolos en extensiones de colores lívidos cortadas por sombras escarlata que ofendían a la vista. Y servía de infinito alivio mirar a lo lejos las suavidades azuladas de las colinas después del rojo violento que dominaba en los primeros términos. Como aún estaba en reparaciones la línea de Woking, me apeé en Byfleet y emprendí el camino de Maybury, pasando por el lugar donde el artillero y yo hablamos con los húsares, y por el paraje donde se me apareció un marciano a los relámpagos de la tormenta. Espoleado por la curiosidad, me eché a un lado para buscar en las orillas
el cochecillo volcado y roto. Estaba entre un dédalo de hierba roja. A su lado aparecieron los huesos blanquecinos del caballo, roídos y dispersos. Me quedé un rato en contemplación. Reanudé el camino por el bosquecillo de abetos. A veces la hierba roja me llegaba hasta el cuello. El cadáver del posadero del perro atigrado debió haber recibido sepultura. Así llegué a mi casa, pasando por la academia militar. Un hombre que estaba en pie junto a la puerta abierta de un jardín me saludó por mi nombre al pasar. Miré la casa con un relámpago de esperanza que se desvaneció inmediatamente. Estaba forzada la cerradura y la puerta se abría lentamente al acercarme yo. Se cerró de golpe. Las cortinillas de mi despacho flotaban al viento en la ventana desde la que estuvimos aguardando la aparición del alba, el artillero y yo. Nadie la había cerrado desde entonces. Los arbustos, magullados, estaban como los dejé 4 semanas antes. Entré en el vestíbulo y mis pasos sonaron a hueco. La alfombra de la escalera seguía sucia y descolorida en el lugar donde, lleno de agua y de barro, me había dejado caer la noche de la catástrofe. Aún se notaba en los escalones la huella fangosa de nuestros pasos. La seguí hasta el despacho y me encontré en la mesa de escribir, bajo el trozo de selenita que me sirve de pisapapeles, la cuartilla en que trabajaba la tarde de la apertura del cilindro. Hojeé el manuscrito. Era un artículo sobre el probable desarrollo de las ideas morales en concordancia con el progreso material e intelectual. La última frase era el comienzo de una profecía. Es de esperar que dentro de 200 años... Y así acababa. Me acordé de aquella mañana de un mes antes, en que no pude concertar ideas e interrumpí el trabajo para ir a comprar el Daily Chronicle. Recordé haber salido hasta la puerta del jardín para comprarlo. Recordé haber escuchado al vendedor su singular relato sobre los hombres caídos de Marte. Bajé las escaleras y entré en el comedor. Allí encontré pedazos de pan y de carnero ya podridos y una botella de cerveza en el lugar donde los dejamos el artillero y yo. Mi hogar estaba desolado. Comprendí cuán loca era la tímida esperanza que había acariciado tanto tiempo. Pero entonces ocurrió algo extraño. Es inútil, decía una voz. La casa está vacía desde hace 2 semanas, por lo menos. ¿Para qué te has de atormentar en ella? Solo tú te has salvado. Me estremecí. ¿Es que yo mismo había expresado en alta voz mi pensamiento? Me volví, me asomé por la puerta-ventana. Allí estaban, tan espantados y estupefactos como yo, mi primo y mi mujer. Mi mujer, con los ojos secos y el semblante lívido, lanzó un grito ahogado. Vine, me dijo, porque sabía. Se llevó la mano a la garganta, se le inclinó el cuerpo. Di un paso hacia adelante, la recibí en los brazos. Fin del capítulo 9. Parte segunda, capítulo 10 de La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells. Traducido por Ramiro de Maeztu. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 10. Epílogo. Al terminar este relato, he de dolerme de lo poco que puedo contribuir al esclarecimiento de los problemas que hoy se debaten. Mis opiniones sobre un extremo promoverán críticas serias. Mi especialidad
es la filosofía especulativa. Mis conocimientos de fisiología comparada son los de 1 o 2 libros, pero me parece, sin embargo, que las hipótesis de Carver sobre la muerte rápida de los marcianos son tan probables que pueden ser consideradas como conclusiones definitivas. A ellas me he atenido en el curso de la narración. Sea lo que fuere, en ninguno de los cuerpos de los marcianos examinados al terminar la guerra se encontró bacteria que no perteneciera a las especies terrestres ya estudiadas. El hecho de que no enterraran a sus muertos y las matanzas que perpetraron atolondradamente denotan entera ignorancia de los peligros de la putrefacción. Pero aunque esto parece lo probable, reconozco, no es conclusión definitiva. Tampoco se conoce la composición del humo negro que emplearon los marcianos con tan mortíferos efectos. Y continúa siendo un acertijo el generador del rayo ardiente. Los terribles desastres acaecidos en los laboratorios de Ealing y de South Kensington han descorazonado a los químicos, que ya no se atreven a emprender investigaciones más detalladas. Los análisis espectrales del polvo negro señalan la presencia de un elemento desconocido que marca en el color verde del espectro un grupo brillante de 3 líneas y que es posible se combine con el argón para formar un compuesto de efectos mortales e inmediatos sobre algún elemento de la sangre. Tampoco se pudo examinar a tiempo la espuma oscura que bajó por el Támesis después de la destrucción de Shepperton, y ya en lo sucesivo no se presentará ocasión de hacerlo. Ya me he referido al examen anatómico de los marcianos, o mejor dicho, de lo que dejaron para examen los perros vagabundos. Pero, sin embargo, todo el mundo conoce el ejemplar magnífico y casi completo que conserva en Alcohol el Museo de Historia Natural, así como los innumerables dibujos y reproducciones que se han publicado. Pero fuera de esto, el interés que ofrecen su fisiología y estructura es puramente científico. Queda el problema harto más grave y de interés universal de saber si es posible otra invasión de los marcianos. No creo que se haya prestado atención suficiente a este aspecto del asunto. Ahora, el planeta Marte se halla en conjunción, pero a cada nueva oposición es de esperar otra intentona. Debemos apercibirnos, de todos modos. Me parece que sería posible determinar exactamente el lugar a que apuntara el cañón con que descarguen sus cilindros, vigilar atentamente la parte amenazada de nuestro planeta y adelantarnos a los ataques próximos. En este caso, pudiéramos destruir el cilindro por medio de la dinamita o de la artillería antes de que se enfriase lo suficiente para que salieran los marcianos, o despedazarlos a cañonazos tan pronto como la cubierta se destornillara. Me parece que el fracaso de su primera sorpresa les ha hecho perder grandes ventajas, y aún es posible que ellos lo hayan comprendido. Lessing ha supuesto con razones excelentes que los marcianos han logrado ahora trasladarse al planeta Venus. Hace 7 meses Marte y Venus estaban en la misma línea que el Sol, o lo que es lo mismo, Marte se hallaba en la oposición para los observadores de Venus. Poco después apareció una marca luminosa y quebrada en el hemisferio oscuro de Venus, y casi al mismo tiempo se descubrió una huella oscura y débil en una fotografía del disco marciano. Pero es necesario ver los dibujos de estos signos para apreciar plenamente la notable analogía de tales indicios. De todos modos, esperemos o no nuevas invasiones, estos acontecimientos
nos obligan a modificar grandemente nuestras miras sobre el porvenir de la humanidad. Hemos aprendido a no considerar en lo sucesivo nuestro planeta como segura e inviolable morada del hombre. Nunca sabremos prever qué bienes o qué males invisibles pueden sobrevenirnos del espacio. Es posible, en los amplios designios del universo, que no deje al fin de beneficiarnos la invasión marciana. Se nos ha arrancado esa confianza tranquila en el porvenir, que es la fuente más segura de degeneración. Deben las ciencias a estos sucesos inapreciables dones, y han contribuido considerablemente al progreso de la solidaridad entre los hombres. Es posible que al través de la inmensidad de los espacios espiaran los marcianos el destino de sus exploradores y que, aprovechando la lección, hayan encontrado en el planeta Venus residencia más segura. Pero aunque así no fuera, durante muchos años se continuará examinando sin descanso el disco de Marte, y al caer esos ígneos dardos del cielo, esas estrellas errantes, sentirán aprensiones inevitables todos los hijos de los hombres. Difícilmente se llegará a la exageración al ponderar lo que debe a estos sucesos el desarrollo del pensamiento humano. Antes de que cayera el cilindro, reinaba el convencimiento de que en toda la profundidad de los espacios sólo había vida en la ínfima superficie de nuestra diminuta esfera. Ahora alcanza más nuestro pensamiento. Si los marcianos han llegado a Venus, no hay razón para suponer que sea el hecho imposible a los hombres. Y cuando el paulatino enfriamiento del sol haga inhabitable la tierra, como sucederá al fin, ¿acaso el hilo de la vida, comenzado aquí abajo, continúe en el planeta hermano y lo abrace con sus redes? Tendremos que conquistarlo. Vaga y maravillosa es la visión que evoco de la vida que se extiende lentamente de esta pequeña estufa del sistema solar por las inanimadas extensiones de los espacios siderales. Pero esto es un sueño remoto. Por otra parte, es posible que la destrucción de los marcianos solo signifique para nosotros un aplazamiento. Tal vez el porvenir se encomiende a ellos y no a nosotros. He de confesar que la violencia y los peligros de aquellos días han dejado en mi espíritu permanente sensación de inseguridad y de duda. Me siento a escribir en mi despacho a la luz de la lámpara, y de pronto vuelvo a ver el valle al pie de mi ventana, cubierto de llamas retorcidas, y me parece vacía y desolada casa que me rodea. Salgo a la carretera de Byfleet. Pasan por mi lado vehículos de todas clases: el carro de un carnicero, un landó de paseo, un obrero en bicicleta, varios niños que van a la escuela, y todo esto se pone de repente vago e irreal, y creo correr con el artillero por el aire abrasado y bajo el silencio hostil. De noche veo cómo el polvo negro oscurece las calles silenciosas, y reparo en los cuerpos contorsionados que yacen bajo aquella mortaja. Se yerguen a mi paso, harapientos, medio comidos por los perros, me injurian y se enfurecen, de segundo en segundo, se ponen más pálidos, más feroces, se convierten por último en disformes gestos de humanidad, y yo me despierto en las tinieblas de la noche, helado, estremecido, fuera de mí. Voy a Londres. Veo las activas multitudes de Fleet Street y del Strand, y se me ocurre que solo son fantasmas del pasado, que rondan las calles vistas por mis ojos,
silenciosas y abandonadas, sombras que van y vienen en la ciudad muerta, caricaturas de la vida en cuerpo petrificado. Y también me parece extraño subir la cuesta de Primrose Hill, como lo hice la víspera de escribir este capítulo, y mirar la gran provincia de edificios vagos y azulados que, a través de un velo de neblina y de humo, se desvanecen a lo último en el horizonte borroso y cercano, y ver cómo las gentes se pasean por los flancos de la colina en las avenidas bordeadas de flores, y contemplar los grupos de curiosos que rodean la marciana máquina de guerra que todavía se alza allí, y oír el tumulto de los niños al jugar, y acordarme de que vi todo esto destacarse a la luz del sol, triste y silencioso, en la aurora de ese último gran día. Y lo más extraño de todo es pensar, cuando de nuevo estrecho la mano de mi esposa, en que ella me ha contado y en que yo la he contado entre los muertos. Fin del capítulo 10. Fin de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells. Traducido por Ramiro de Maeztu. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.